Ya llevamos 15 días de uso con la nueva Nintendo Switch 2, disfrutando de grandísimos juegos como son el Mario Kart World o también el Street Fighter 6. Y hoy quiero contarte tanto las cosas buenas como las cosas malas que he podido observar en esta consola de aquí para que puedas tener toda la información necesaria si estás pensando en comprarte una. Para empezar, hay un aspecto del que quiero hablarte primero, y es que muchas personas se preguntan si realmente se nota el cambio de generación o si por el contrario la Switch 2 simplemente se siente como una versión renovada de lo que sería la Nintendo Switch que ya conocemos de tantos años. Y aquí mucho ojo, porque tengo que decirte que la diferencia que hay entre la Nintendo Switch y la Nintendo Switch 2 es realmente importante. Y no me refiero tan solo a los componentes internos que pueda traer esta consola, sino simplemente un hecho tan sencillo como puede ser tenerla entre tus manos. Cuando tú te pones a comparar una Nintendo Switch con una Nintendo Switch Lite o con una Nintendo Switch OLED, vas a notar que realmente es la misma consola, lo único que puede ser que tenga o dimensiones diferentes, como es el caso de la Lite, o por ejemplo que tiene una pantalla más brillante, como es el caso de la OLED. Pero a fin de cuentas, realmente sigue siendo la misma consola y se nota. Sin embargo, con esta de aquí todo cambia. La forma de sujetar la consola, el tacto de los materiales, cómo se ven los juegos, tanto en modo portátil como en modo sobremesa. En definitiva, es una consola completamente diferente y esto lo puedes notar desde el momento en que la sacas de la caja. Los nuevos Joy-Con ahora son mucho más grandes y esto hace que sea muchísimo más cómodo jugar en el modo portátil. La mayoría de los juegos que la Nintendo Switch 1 estabas jugando a 30 FPS, ahora los puedes jugar a 60 FPS en esta consola. Y además, ojo, porque puedes disfrutar también en algunos de la resolución 4K cuando juegas en el modo sobremesa. Y se nota una bestialidad. Pero es que hasta cosas tan del día a día de la consola, como por ejemplo extraer los Joy-Con, es que es súper fácil, es muchísimo más sencillo que la Nintendo Switch. En definitiva, la Nintendo Switch 2 trae consigo cosas que son realmente buenas, sobre todo para este mundo de portátiles o de consolas híbridas, y la convierten en una consola a tener en cuenta. Y una de las cosas que más me gusta es el peso de esta consola. Jugar con la Switch 2 en modo portátil es algo realmente cómodo, lo cual además me sorprende bastante, porque al final es una consola que tiene un tamaño bastante superior al de la Nintendo Switch. Pero ojo, porque han conseguido mantenerlo todo en unas dimensiones que me parecen óptimas para que no se te haga incómodo el uso de esta consola durante varias horas en el modo portátil. Y el secreto de esto está en que, aunque la superficie de la consola se ha aumentado bastante, de hecho, se ha seguido manteniendo el mismo grosor que la Nintendo Switch 1. Además, si la comparamos con otras consolas portátiles, como por ejemplo la Lenovo Legion Go que también tengo, podemos observar la grandísima diferencia que hay en el grosor de ambas consolas. Y te digo desde ya que la Lenovo Legion Go es demasiado aparatosa para jugar en el modo portátil. De hecho, yo normalmente la tengo que dejar apoyada siempre, jugar en el modo tableta, y con la Switch 2 no tiene nada que ver, porque me puedo pasar un montón de horas jugando en modo portátil sin ningún problema. La Lenovo Legion Go, por ejemplo, es demasiado aparatosa, y es que si te pones a jugar con ella en el modo portátil no vas a durar mucho tiempo. Tienes que jugar como mínimo en el modo tableta. Sin embargo, con la Switch 2 esto no es así para nada, ya que vas a poder pasar un montón de horas jugando en el modo portátil y no vas a tener absolutamente ningún problema. Los nuevos Joy-Con también son muy similares a los de la Nintendo Switch en su diseño, aunque de mayor tamaño, lo que los hace incluso más cómodos para poder jugar y también para poder agarrar la consola en el modo portátil. Y sumado a eso, su nuevo sistema de imanes hace que sea realmente fácil tanto extraerlos de la consola como volver a colocarlos. Pero evidentemente no todo van a ser cosas buenas, ya que siendo críticos con la consola, existen algunos aspectos en los que esta consola no se diferencia tanto de la Nintendo Switch, como por ejemplo los temas de la consola. Al igual que pasa en la Nintendo Switch 1, solamente podemos poner dos temas diferentes en esta consola, el blanco y el negro. Y aunque esto puede ser que cambie en futuras actualizaciones, por el momento sigue siendo así, y me parece que es bastante simple y que ya deberían dar el paso y poder traer nuevos temas, aunque sea, oye, teniendo el Nintendo Switch Online. Otro problema que tiene esta consola está en su batería. Aunque es cierto que en juegos de la Nintendo Switch la batería funciona realmente bien, dándote incluso más tiempo de juego en la propia Nintendo Switch OLED, con algunos juegos de lo que sería la Nintendo Switch 2, como por ejemplo el Mario Kart World,
la batería disminuye bastante, ya que jugando en el modo portátil a este juego, con las funciones online, con el brillo también y con todo, la batería te está durando apenas unas 2 horas, mientras que, oye, si le bajas el brillo, pues vas a poder conseguir aguantar unos 40, unos 50 minutos extra aproximadamente. Pero igualmente yo creo que esto se sigue quedando bastante corto y que podríamos necesitar utilizar una batería externa cada vez que vayamos a sacar esta consola de casa. Por otro lado, tenemos la pantalla de la Switch 2. Y es que aunque se nota que no es una pantalla OLED, debo decir que la sensación no es para nada mala. De hecho, se ve bastante mejor que una Nintendo Switch o una Nintendo Switch Lite. Pero sí que es cierto que se echa de menos esa pantalla OLED con esos colores que son mucho más vivos. Y es que, bueno, junto al resto de características de esta consola, creo que podrían darte un resultado que sería absolutamente bestial. Y estoy prácticamente seguro de que Nintendo va a esperar durante un par de años seguramente y al final sacarán una revisión de la consola corrigiendo tanto el problema de la batería como quizás esa pantalla sacando un nuevo modelo OLED de la Nintendo Switch 2 como ya hizo en su momento con la Nintendo Switch. Una cosa que me gusta mucho de esta consola es la conexión tipo C que tiene en la parte de arriba, porque por aquí podemos conectar absolutamente todo tipo de cosas. De hecho, si tienes un hub USB, puedes incluso conectar una cámara web, un teclado o cualquier otro periférico que tenga un puerto USB tipo A. Y ojo, porque si además tu hub USB trae puerto Ethernet, vas a poder conectarla de forma portátil a internet por cable. Aunque por supuesto si tienes la consola conectada al dock no te preocupes porque no te hace falta el hub USB, sino que puedes conectar los USB tipo A en el lateral del dock y también tendrás un puerto Ethernet en la parte trasera para poder conectarla directamente a internet por cable. En cuanto al tema de la webcam de Nintendo para poder utilizar GameChat, tengo que decir que no necesariamente tiene que ser el modelo de Nintendo Switch, ya que la consola va a detectar varios modelos de cámaras y vas a poder utilizarlas también para poder hablar con tus amigos. Otro aspecto muy importante es que si ya contabas con Joy-Con, mandos, juegos de Nintendo Switch o otro tipo de accesorios, no vas a tener ningún problema porque absolutamente todos estos gadgets son compatibles con la nueva Nintendo Switch 2. Yo he estado probando con Joy-Cons, he estado probando con distintos mandos que tenía y ninguno me ha dado problema, he podido conectarlos absolutamente todos. En definitiva, después de bastantes horas de uso con la Nintendo Switch 2, puedo decir que es una consola completamente nueva que aunque a primera vista recuerda a su predecesora, una vez que la tienes en tus manos puedes comprobar que es una consola muchísimo más potente, más cómoda y con características que la hacen diferente. Pero si quieres ver una comparativa de primera mano entre la Nintendo Switch y la Nintendo Switch 2, no dudes en suscribirte a nuestro canal, porque próximamente te traeré un vídeo comparando ambas consolas para que puedas ver todas las diferencias que tienen las dos consolas entre sí. Y si estás pensando en comprarte la nueva Nintendo Switch 2, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas hacerte con esta consola. Si te ha gustado este vídeo, recuerda dejar un like y suscribirte al canal de PC Componentes para estar atento a las últimas novedades en tecnología.